Rizul presenta Integrando la Industria. Hoy en día en México y en el mundo, millones de personas trabajan entre máquinas y áreas de producción, rodeados de riesgos de trabajo provocados en parte por la maquinaria, la operación de las mismas o las energías peligrosas que ellas mismas producen, provocándose incluso accidentes fatales. Pero todo esto se puede y debe prevenir y evitar. Hola, soy Paco Vázquez. Bienvenidos a este podcast Integrando la Industria, presentado por Rizul. ¿Cómo evitar accidentes fatales en la industria? Pues para ello me encuentro en esta ocasión con un experto en la materia, el ingeniero Francisco Rodríguez, líder de consultores de seguridad de Rockwell Automation, certificado por TÜV Rheinland como ingeniero de seguridad funcional. Ingeniero, bienvenido a Integrando la Industria. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos, ingeniero. Y para empezar, yo estoy descubriendo este tema. ¿Cómo detectar los riesgos en nuestras instalaciones desde el principio, desde cero? Bueno, básicamente ahí existen varias normativas que te dicen cómo empezar a hacer análisis de riesgos. Esa es la base para poder identificarlos. Ok, Principalmente los de maquinaria porque, los demás no están exentos, ¿no? Pero el área donde nos especializamos tiene que ver con riesgos en maquinaria, con la idea de que la gente, cuando está interactuando con las máquinas, puede estar en una zona segura, ¿no? En algunas ocasiones y en algunos clientes también lo tienen. Dicen, como llega la persona es como debe salir de la planta, ¿no? Llega sana, se tiene que ir sana a su casa. Entonces, el inicio para poder hacerlo es hacer un análisis de riesgos de maquinaria. tú me has platicado que es prácticamente como una consulta con el doctor. No debemos de automedicarnos, o sea, no podríamos hacer la implementación de dispositivos de seguridad antes de saber cómo está o cuáles son las condiciones de nuestras instalaciones. Es correcto. Nos ha tocado que algunos clientes normalmente recurren por la solución más rápida. En algunas ocasiones han dicho incluso que nos han comentado que cuando ponen una cortina de luz porque ven algo amarillo, algo diferente en la máquina, ya se sienten seguros, pero cuando estos dispositivos fallan porque no han sido implementados de la manera correcta y los riesgos no se han identificado, ellos dicen es que el dispositivo de Rockwell no sirve. Entonces, cuando les explicas un poco más y les dices, mira, es que para este tipo de aplicación, para este tipo de máquina, esta cortina no es la adecuada por diversas razones, ¿no? Y le explicas que basado en normas y otras consideraciones, ese tipo de dispositivo no funciona, ¿no? Además de que omitió el hacer un risk assessment, no desarrolló los requerimientos funcionales, y eso entonces se vuelve una bola de nieve, ¿no? Claro. Por dejar de hacer cosas, se va haciendo más grande hasta que tú como cliente, como usuario, estás pensando que la máquina está segura porque tiene ese dispositivo, cuando en realidad no es, no es lo suficientemente adecuado para contener los riesgos y que la gente pueda estar segura. Es como cuando un paciente, siguiendo en la analogía de automedicarse, toma Ujú. una medicina que es buena, pero en dosis incorrectas. Eso podría pasarse o es lo que a veces pasa. Sí, suponer que viendo la máquina, sin hacer un análisis, tú puedes decir necesitas esto, ¿no? Es como decías, yendo al doctor y el doctor sin preguntarte nada, sin decirte nada, solo te ve y te dice, tú necesitas una aspirina. Pero a lo mejor tienes otra dolencia o a lo mejor tienes otra necesidad. E Así incluso es. solo vas a visitar al doctor para saber cómo está y entonces ya te está dando una medicación sin haber evaluado el estado en el que te encuentras en ese momento para saber qué necesitas, ¿no? Oye, ingeniero, y bueno, ya entrando de lleno al análisis de riesgos, que ese es el tema que fundamental o de donde partimos. ¿Cómo se lleva este análisis de riesgos? Mira, existen diversas normativas que son referencias. Las que normalmente ocupamos es la ISO 12100, es una referencia a un estándar internacional, donde te dice que el primer paso para hacer un análisis de riesgos es identificar los límites de la máquina. Esto significa saber para qué fue construida la máquina, para cuántos productos por minuto o para fabricar qué cosa, cuáles son las fuentes de alimentación de energía, si es una alimentación a 440 volts, a 220, Ujú. incluso la parte neumática, ¿no? ¿Qué fuentes de energía tiene y cuáles son las magnitudes que tiene? Tienes que identificar también qué tipo de personas, en función del puesto que desempeñan o de la función que desempeñan, son las que interactúan normalmente con esta máquina.
También debes de saber cómo es que se alimenta la materia prima, cómo sale la materia prima, cómo sale el producto terminado, si esta máquina es parte de una línea más grande y entonces está interconectado a través de conveyors o a través de bandas de transporte. Y bueno, primero determinas todos esos elementos para partir de ahí. Y el siguiente paso es empezar a identificar las fuentes de peligro que están en la máquina, ¿no? Tienes un motor con una parte rotativa que puede causar un peligro. Tienes una cuchilla que hace un corte a través de un movimiento neumático, entonces tienes un punto de corte. Después tienes un riesgo eléctrico, tienes que identificar todas las fuentes de energía, todas las fuentes de peligro que también tienes en la máquina, para que después puedas identificar cómo es que la gente está interactuando con esas fuentes de peligro, ¿no? Cuántas veces hace limpieza en el punto de corte, cuántas veces está interactuando con el motor, con la idea de que puedas saber frecuencias, cuántas personas están expuestas, puedas saber cuál sería la severidad de la lesión en caso de que esta persona tuviera un evento no inesperado, y con eso vas a empezar a cuantificar los riesgos. Es muy importante esta parte de cuantificarlos porque si tú y yo estamos frente a una máquina y estamos viendo un mismo riesgo, tú puedes decir, para mí ese riesgo es bajo, porque la gente nunca se ha accidentado. Y para mí puede ser alto porque estoy basándome en normas internacionales. Entonces, para evitar discrepancias de algo que para ti es bajo y para mí es alto, se tienen referencias numéricas donde te permiten saber si es alto, bajo, medio y no basado en suposiciones o en percepciones, sino lo que tú tienes como datos que estás recopilando, lo vas metiendo y tú vas viendo si es alto, bajo, medio o despreciable, ¿no? Entonces, en ese punto tú ya sabes cuáles son los riesgos que tienes y la magnitud de esos mismos riesgos, ¿no? Cuántas veces la gente interactúa. Y una vez que tienes esos riesgos identificados, en ese momento es cuando el doctor ya te revisó, ya te evaluó, incluso ya te mandó a hacer algunos análisis adicionales, te mandó a hacer una radiografía, ya tiene toda la información y a partir de ese momento te puede decir, tú necesitas esto. En base a lo que dicen las normas internacionales de seguridad de máquinas, tú necesitas hacer esto para llevar estos 10, 5 o 50 riesgos que identificamos de un nivel alto o un nivel medio a un nivel bajo despreciable, que es a donde queremos ir. Prácticamente entonces es el tratamiento en específico para el cliente o para el paciente, vamos a decir, ¿no? Así es. Aunque aún ahí, después del análisis de riesgos, tenemos un punto intermedio que son los requerimientos funcionales. Okay. Nos ha pasado, en base a la experiencia que hemos tenido, que el saltarnos esta parte de los requerimientos funcionales nos ha llevado a tener errores que han tenido impactos económicos, no de seguridad. En nuestro caso, tal vez a lo mejor si recordamos algún cliente, podríamos decir que a lo mejor tuvo algún caso crítico que no pudieron contener, pero en nuestro caso nos ha pasado que al no hacer esos requerimientos funcionales, suponemos cosas. Nos ha pasado que hemos recomendado poner guardas, el cliente nos dice que está bien, y cuando estamos instalando la guarda llega alguien y nos dice, oye, ¿por qué estás poniendo esta guarda ahí? Porque yo hago una tarea específica y yo necesito tomar una muestra, o yo necesito hacer esto. O no puedes parar la máquina de esta manera porque se pierde el ciclo y entonces me afectas en calidad. Entonces ese tipo de situaciones nos han pasado, hemos aprendido de ello, pero nosotros hablamos de esto con los clientes, ¿no? Y a veces a nosotros mismos nos ha pasado y esto ha provocado que tengamos que invertir más tiempo y más recursos para que la solución quede a lo que el cliente necesite y el cliente quede satisfecho y aparte que sea una máquina segura. Oye, ingeniero, en otras ocasiones aquí en los podcasts de Integrando la Industria de Risoul hemos hablado, por ejemplo, del etiquetado de energías LOTO. ¿Qué diferencia existe entre un bloqueo o etiquetado de energías LOTO y la seguridad funcional? Mira, la diferencia básicamente es que anteriormente las normas te decían, si tú vas a entrar a una máquina y vas a hacer alguna actividad, tú tienes que prácticamente desenergizarla completamente y una vez que esté desenergizada y que hayas probado que no tiene nada de energía, tú puedes entrar y hacer tus actividades. Pero este es un punto que afecta directamente a la productividad. Imagínate que se atora algo y para poder quitar el atorón que te va a llevar 30 segundos o un minuto, tengas que hacer todo el procedimiento de apagar la máquina, bloquear la máquina, verificar que no hay energía, después ir a hacer tu tarea, remover el atorón, salir y otra vez repetir el paso, ¿no? Energizar, desbloquear, energizar y bueno, avisar todo el proceso, ¿no? Y restablecer la máquina y a lo mejor te toma 10 minutos. Sí, entonces, para la parte, exactamente. Entonces, para la parte de seguridad funcional,
la norma de la ANSI Z244 trae un apartado que dice que para actividades que son rutinarias, repetitivas y parte integral del proceso, como es alimentar materia prima, como es limpiar atorones, que son tareas que estás repitiendo o que haces varias veces en un día, se pueden hacer excepciones de loto. Esas excepciones de loto, entre lo que menciona, de todas las cosas que menciona, habla de circuitos de control confiable, donde a diferencia de la primera explicación que te di, ahora tú puedes poner un dispositivo que debe cumplir con ciertos requerimientos en una puerta. Entonces tú ves un atorón, en el momento en que tú abres la puerta, la máquina se desenergiza de manera segura y mientras tú estás haciendo tu actividad, te aseguras de que la máquina no se va a mover y no te vas a poner en riesgo. Entonces, en lugar de tomarte 10 minutos, esta actividad te toma los 30 segundos que te mencioné, ¿no? Abres, paras la máquina, en algunas ocasiones pides permiso para entrar a la máquina te dice que estás listo, abres la puerta, el interlock o el dispositivo que monitorea esa puerta te está diciendo que está segura la máquina, haces tu tarea, sacas la torón, cierras, restableces y puedes arrancar la máquina. Y eso pasó en 30 segundos en lugar de 10 minutos, ¿no? Eso es la diferencia entre seguridad funcional y energía. Increíble, increíble el beneficio, por decirlo Así es. de alguna manera. Ingeniero, y obviamente desde los problemas o las problemáticas que lamentablemente se viven, como son los accidentes y las muertes, al no tener este tipo de procesos y soluciones, ¿cuáles son otros problemas que enfrenta la industria al no seguir estas soluciones? Básicamente tiene que ver con, primero, si no haces un correcto análisis de riesgos, puedes omitir cosas, ¿no? Desde el principio. Entonces, cuando omites cosas, vas a dejar que la gente pueda ponerse en riesgo. Y eso estamos hablando del análisis de riesgos. Después, cuando no haces los requerimientos funcionales, también estás omitiendo tareas o modos de operación de la máquina en los cuales la gente se puede poner en riesgo. Y básicamente las implicaciones que tiene esto es, puede ser primero económica, porque un proyecto que tú habías planeado con un cierto presupuesto, bajo ciertos supuestos también, no va a funcionar como tú esperabas, entonces tienes que dedicar más recursos y más tiempo para hacerlo. Y la otra, si no lo haces, lo que va a pasar es que vas a dejar puntos de riesgo a la gente y entonces la gente va a estar confiada de que la solución que instalaste está bien, ellos se sienten seguros, pero de repente algo malo sucede y entonces la solución cumplió con lo que habías especificado, ¿no? Pero no era lo más adecuado para la gente y entonces es cuando suceden los eventos inesperados o los accidentes. Entonces, tiene implicaciones económicas y de tiempo e implicaciones de seguridad para la gente. Deja situaciones riesgosas que puedan ponerlos en peligro. Muy bien, estamos platicando con el ingeniero Francisco Rodríguez, líder de consultores de seguridad de Rockwell Automation. Ingeniero, ¿cuáles son los errores más comunes al implementar un control de energías peligrosas, LOTO, y no la seguridad funcional? Um, a ver, vamos a parafrasear un poquito. O sea, si implementas LOTO en lugar de seguridad funcional, lo que sucede es que la gente, bueno, una parte que ha sido muy común que hemos visto, a veces la gente considera el paro de emergencia como un punto de bloqueo de energía. Y por norma eso no es real o no es lo adecuado. Entonces a veces la gente se siente segura con solo poner el paro de emergencia y meterse a la máquina. Sabemos de casos en Monterrey de gente que pensó que estaba segura haciéndolo de esta manera y pasaron eventos inesperados muy fuertes. El pensar que el bloquear energía a través de dispositivos de seguridad es lo adecuado es un error, sobre todo si no has desarrollado un análisis de riesgos, no has hecho los requerimientos funcionales y no has implementado la solución de manera adecuada. Eso podría ser una diferencia. A veces la gente siente que aplicando LOTO en estos dispositivos está segura y hemos comprobado con eventos desafortunados de los cuales tenemos conocimiento que no es así y han pasado incluso hasta fatalidades, ¿no? Ha Claro, sido complicado. claro. Ingeniero, y en cuanto al ciclo de vida de seguridad y los pasos que sugiere, ¿qué nos puedes decir? Lo que te comentaba es la primera fase o el primer punto para desarrollar el ciclo de vida de seguridad es el análisis de riesgos, es saber dónde estoy, qué tiene la máquina, y cómo es que la gente interactúa y cuáles son los principales riesgos o todos los riesgos que tienes.
El siguiente paso es desarrollar los requerimientos funcionales, que tiene que ver con cómo son los modos de operación de la máquina, cómo es que tú consideras que debe parar la máquina. Si pones un paro de emergencia, tienen que pasar estos eventos. Si abres una puerta, tienen que pasar estos eventos. Si tienes guardas o te faltan guardas, aquí tengo un riesgo, aquí necesito una guarda. Y todo lo vas especificando de tal manera que la gente que tiene interacción directa con la máquina vea todo lo que vas a instalar y estén de acuerdo con eso para que en el futuro evites alguna situación que puedas generarte una situación de riesgo o que pueda hacerte un retrabajo o una reinversión. Una vez que has hecho el análisis de riesgos y desarrollado los requerimientos funcionales, el tercer paso es empezar a diseñar tu solución a través de la búsqueda de dispositivos que sean los más adecuados para todos los riesgos que tú necesitas y para cumplir con la especificación funcional. Si te das cuenta, el paso 1 es el análisis de riesgos, el paso 2 es los requerimientos funcionales y el paso 3 es donde empiezas a elegir dispositivos. No te brincas el 1 y el 2 y primero eliges dispositivos, sino primero haces los análisis y después eliges dispositivos. En este punto es donde Rockwell tiene una solución muy completa para ofrecer soluciones a cualquier tipo de maquinaria. Y una vez que has elegido los dispositivos que tú necesitas, en ese mismo paso 3, la siguiente parte es verificar a través de software especializado si la solución que estás considerando es la adecuada y si cumple con los requerimientos mínimos de los estándares. Una vez que hayas pasado esa parte, el paso 4 sería instalar la solución y hacer la validación de esa solución. ¿Qué significa la validación? Que tú instalaste tus dispositivos, tú pusiste tus guardas y ahora la siguiente fase es retar esos dispositivos para saber y las guardas también, es para ver si las guardas están correctamente instaladas, si las guardas no permiten un acceso por arriba, por abajo, por el lado derecho, por el lado izquierdo, incluso a través de la misma guarda no alcances a tocar dispositivos. Y también te lleva a probar los paros de emergencia, los interlocks, las cortinas de luz en operación normal le llamamos eso. Prendes la máquina, está funcionando, pones el paro de emergencia. Ah, sí paró como debió parar. Lo estableces, arrancas. A ver, atraviesa la cortina de luz. Sí paró como debió parar. Entonces estás probando que el dispositivo funcionalmente trabaja de manera adecuada. Y el siguiente paso es, ahora vas a retar esos dispositivos y ese circuito de seguridad y vas a simular fallas para verificar que aquí hay una parte muy importante en seguridad funcional que dicen es que fallen en modo seguro. ¿Qué significa? Que si el dispositivo falla, no te va a permitir que la máquina siga operando porque tienes un problema. Y esa es una falla en modo seguro. La máquina para y hasta que no resuelves el problema es que te permite volver a operar la máquina. Entonces, haces simulación de fallas, que hay procedimientos para eso, y en esa simulación de fallas tratas de identificar que el circuito de seguridad cumpla con lo que está especificado, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. Y el paso 5 ya tiene que ver con cómo es que el cliente mantiene el circuito de seguridad con el paso del tiempo, las guardas, ¿no? Si las quitan, que las vuelvan a poner. Platicábamos en la otra ocasión es que si la máquina está diseñada para hacer 10 productos por minuto y ahora viene el gerente y te dice quiero que produzca 12, las condiciones están cambiando en un 20%, entonces tienes que volver a hacer el ciclo de seguridad para asegurarte que con la solución que tienes instalada actualmente no estás generando peligros adicionales. Qué buen punto este. Bueno, completando este ciclo de vida de 5 puntos, los ciclos de vida de seguridad, y desde el principio hasta la implementación, las pruebas y todo esto, este proceso, ¿cuánto tiempo se lleva en promedio? ¿Hay una meta que ustedes definan en cuánto tiempo debe de llevarse a cabo? No hay un tiempo porque varía del tipo de máquina, Claro. del tipo de solución que pretende el cliente. Incluso nos ha tocado que clientes tienen una máquina de hace 20 años y otra máquina de hace 5 años o de hace un año, que hacen exactamente la misma tarea, pero la solución entre una y otra es muy diferente porque la tecnología entre ambas máquinas tiene una diferencia considerable, ¿no? Por el tiempo que una ya ha estado trabajando. Pero aquí lo importante es que los clientes empiecen, las empresas y los clientes empiecen este proceso para identificar los riesgos en su máquina, que tengan un plan, que primero con el análisis de riesgos empiecen a delimitar y saber cuáles son las máquinas más críticas y que empiecen a saber hacia dónde tienen que ir haciendo sus inversiones para bajar. Tal vez tienes 100 máquinas en una planta y de esas 100 máquinas solo 15 o 20 son las más críticas o las que tienen un nivel muy alto por
decirlo de alguna manera. Entonces, en lugar de enfocarte en tener las 100 remediadas, como le llamamos, te enfocas en esas 15 y tal vez tu plan es que en un año esas 15 estén en un nivel óptimo, ¿no? Y después ya vas con las siguientes y así hasta que la planta complete esté en un nivel adecuado, ¿no? Tenemos muchos clientes que trabajan de esta manera, que están teniendo muchas máquinas y entonces ellos nos están buscando y saben que es un proceso que va a tomar tiempo, no solo por el proceso mismo, sino también porque ellos son parte importante de esto y a veces las revisiones les toman más tiempo de lo que se espera. La gente que está involucrada toma más tiempo para analizar la solución, para que también evitemos retrabajo. Eso es muy importante. Claro, y además de que los beneficios son por mucho mayores a tal vez las problemáticas que se puedan enfrentar por no actuar a tiempo, ¿no? Así es. Háblanos un poquito de los KPIs al utilizar estas soluciones. Mira, hablábamos de los riesgos que dejas en las máquinas, ¿no? ¿Qué probabilidades hay de que tengas un accidente en una máquina? Ese es un punto muy importante y tal vez es el más importante en la parte de seguridad maquinaria. Pero como ha evolucionado las tecnologías o como siguen evolucionando las tecnologías, lo que hablábamos del loto y la seguridad funcional, las diferencias entre esto, los siguientes KPIs tienen que ver con productividad, o sea, cuántas veces estoy teniendo paros y cuánto tiempo están durando estos paros. Entonces, si anteriormente con la tecnología que tenía la máquina inicialmente hace 15 o 20 años, tenías un performance de 90%, por ponerte un número, porque te tomaba mucho tiempo hacer un paro o hacer alguna actividad dentro de la máquina por aplicar loto. Ahora tal vez tu performance puede ser 96 o 97%, porque tienes una solución bien implementada. Y entonces ese es un KPI importante, ¿no? La seguridad te está ayudando a través de un sistema bien implementado, desde inicio hasta fin, a tener un mejor desempeño tan solo por estar reduciendo tiempos muertos cuando estás haciendo una actividad dentro de la máquina, ¿no? Actividad dentro de la máquina de manera segura. Muy bien, ingeniero. Pues prácticamente el tiempo se nos acaba. ¿Algún punto, algún tema que creas que tengamos que aprovechar para mencionarle a nuestros amigos de Integrando la Industria? Bueno, lo importante aquí es que existen diferentes normas, diferentes enfoques, ya sea las normas ANSI o las normas ISO. Y lo importante para hacer no solo análisis de riesgos, sino también para desarrollar una solución y para diferentes tipos de maquinaria. No tenemos en el mercado normas para robots, normas para robots colaborativos, normas para CNCs, normas para paletizadores, máquinas de empaque, que es donde ocurren muchos accidentes normalmente en la industria. El punto importante es que las empresas empiecen a ser conscientes de que esto es un punto que les va a ayudar no solo a mejorar con cero accidentes como un KPI importante dentro de una planta, sino también en tener una solución más adecuada que con el uso de la tecnología pueden reducir tiempos muertos y pueden ayudar a que las máquinas sean productivas desde un punto de vista de seguridad, independientemente de los otros problemas que puedan atacarse de diferentes formas y utilizando diferentes metodologías. Y el otro punto también es que Risul ha sido un aliado muy importante para nosotros en este proceso. Entonces ustedes pueden acercarse a Risul a que puedan, a través de la gente que ellos tienen mucha gente con mucho conocimiento y también regularmente están buscándonos para que podamos trabajar de manera conjunta. Entonces Risul tiene una persona que va a ayudarles, que va a atender sus necesidades, que va a escuchar lo que ustedes necesitan y en conjunto con Rockwell van a poder ofrecerles una solución para que puedan hacerlo. Entonces piensen que Risul y Rockwell son un aliado muy importante para ustedes en este proceso y que estaremos contentos de poderles ayudar. Muy bien, ingeniero. Amigos, definitivamente que la seguridad industrial forma parte fundamental en cada una de las áreas de una empresa de producción y tenemos la obligación de garantizarla. Ingeniero Francisco Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Amigos, este podcast es hecho por y para ustedes y los invito a que participen en él. Escríbanos al correo electrónico integrandolaindustria@risul.com.mx. Por hoy nos despedimos y los invitamos a que cada viernes estén muy pendientes de nuestros siguientes podcasts presentados por Risul. Soy Paco Vázquez. Hasta la próxima. Integrando la Industria.